Cuando metí la llave en la cerradura y no giró, sentí que mi corazón se detuvo. No era la primera vez que mi hija intentaba arrebatarme algo que me pertenecía, pero jamás pensé que llegaría tan lejos. Lo que ella no sabía es que yo ya había tomado precauciones. Intenté girar la llave nuevamente, aplicando más fuerza, pensando que quizás la cerradura estaba atascada. Pero no, el mecanismo ni siquiera encajaba. Retiré la llave y la observé detenidamente como si en ella pudiera encontrar una explicación. Era la misma que había usado durante los últimos 15 años, la misma que Antonio, mi difunto esposo, me había entregado el día que nos mudamos a esta casa. Dejé las maletas en el porche y me senté en el escalón de la entrada. El viaje de regreso había sido agotador. 2 semanas con mi hermana Silvia me habían devuelto algo de la vitalidad que perdí cuando Antonio falleció hace 2 años, pero ahora, frente a mi propia casa sin poder entrar, toda esa energía se esfumaba. «Doña Elena, ¿está todo bien?». La voz de don Manuel, mi vecino de toda la vida, me sacó de mis pensamientos. Venía regresando de pasear a su perro, un labrador ya entrado en años que caminaba con la misma dignidad que su dueño. «No puedo abrir la puerta, Manuel. Mi llave no funciona». Don Manuel se acercó, dejando que el perro se tumbara a la sombra del árbol del jardín. «Es que cambiaron las cerraduras, doña Elena. Hace unos días vi a su hija con un cerrajero. Pensé que usted estaba al tanto». Sentí una punzada en el pecho, no de sorpresa, sino de confirmación. Las sospechas que venía acumulando durante meses ahora tomaban forma concreta. «No, no estaba al tanto», respondí, manteniendo la compostura. «Gracias por decirme, Manuel. ¿Quiere que llame a alguien o que la invite a pasar a mi casa mientras resuelve esto?» «No se preocupe, llamaré a mi hija». Don Manuel asintió y se retiró discretamente, pero pude notar su mirada de preocupación. En un vecindario donde la mayoría llevábamos décadas viviendo, los dramas familiares rara vez pasaban desapercibidos. Busqué mi teléfono y marqué el número de Marcela. 3 tonos y respondió, su voz profesional y controlada, como siempre. «Mamá, ¿ya llegaste? Te esperábamos más tarde». «Estoy afuera de la casa, Marcela. No puedo entrar. Mi llave no funciona». Un silencio breve, pero revelador. «Ah, sí. Tuvimos que cambiar las cerraduras. Hubo un intento de robo en la casa de los Morales, a 2 cuadras. Por seguridad decidimos actualizarlas. Te lo íbamos a decir». Mentira. Los Morales se habían mudado hace más de 1 año. Y en este barrio, cualquier incidente de seguridad era tema de conversación durante semanas. No había habido ningún intento de robo. «¿Y no pensaste en avisarme antes?», pregunté midiendo cada palabra. «Lo siento, mamá. Con todo lo que ha pasado últimamente se nos olvidó. Pero no te preocupes, estoy saliendo de la oficina. En media hora estoy allí con la llave nueva. ¿Por qué no vas a la cafetería de la esquina mientras tanto? Te sentará bien un café después del viaje». «Prefiero esperar aquí, gracias». «Como quieras, nos vemos pronto». Colgó antes de que pudiera decir algo más. Típico de Marcela en los últimos tiempos, eficiente, práctica y completamente insensible a los matices de nuestras conversaciones. Me quedé mirando el teléfono, recordando cómo habían empezado a cambiar las cosas después del funeral de Antonio. Mi esposo había sido el pilar de nuestra familia durante 42 años. Profesor universitario como yo, habíamos construido una vida modesta pero plena, con valores claros que creímos haber transmitido a nuestra única hija. Marcela siempre fue ambiciosa. Desde pequeña mostró determinación y claridad de objetivos. A los 18 ya sabía que quería estudiar marketing. A los 25 ya ocupaba un puesto directivo en una empresa importante. Y a los 30 se casó con Carlos, un empresario del sector inmobiliario con quien compartía no solo el lecho matrimonial,
sino también una visión muy particular del éxito. Antonio y yo nos sentíamos orgullosos de su determinación, aunque a veces nos preocupaba su pragmatismo extremo. El fin justifica los medios parecía ser su lema no declarado, algo que chocaba con nuestros principios de educadores. Cuando Antonio enfermó, Marcela se involucró en su cuidado de manera práctica, organizando médicos, tratamientos y asegurándose de que todo estuviera bajo control. Pero rara vez se sentaba a hablar con él, a escuchar sus historias repetidas o a simplemente acompañarlo en silencio. Eso lo hacía yo. Las horas largas de hospital, las noches de insomnio, los momentos de lucidez y de confusión. Estuve ahí, sosteniendo su mano hasta el final. 2 semanas después del funeral, Marcela y Carlos vinieron a cenar. Traían carpetas, folletos y una actitud que entonces interpreté como preocupación genuina. «Mamá, hemos estado pensando», dijo Marcela mientras Carlos asentía. «Esta casa es demasiado grande para ti sola. El mantenimiento, las escaleras, el jardín. A tu edad, mereces algo más cómodo y seguro. Mi edad es la adecuada para decidir dónde quiero vivir, Marcela. Y quiero vivir aquí». «No seas terca, mamá. Hay residencias maravillosas donde tendrías compañía, actividades, atención médica inmediata». «¿Residencias? ¿Te refieres a asilos?» «Comunidades de adultos mayores», corrigió Carlos con esa sonrisa comercial suya. «Nada que ver con los asilos de antes. Son como resorts con servicios especializados». Les agradecí su preocupación, pero fui clara. No pensaba mudarme. La casa donde Antonio y yo habíamos criado a Marcela, donde habíamos compartido alegrías y penas, donde cada rincón guardaba recuerdos, era mi hogar, y me sentía perfectamente capaz de mantenerla. En los meses siguientes, la preocupación de Marcela se intensificó. Primero fueron visitas sorpresa para ayudarme con tareas que yo llevaba haciendo toda la vida. Luego, comentarios sobre mi memoria cuando olvidaba algún detalle insignificante. Y finalmente, la sugerencia de que Carlos supervisara mis finanzas para que no tuviera que preocuparme por eso. «Mamá, ¿dónde pusiste las facturas de los servicios?», preguntaba Marcela, como si fuera incapaz de mantener un sistema de archivo. «En la carpeta azul del estudio, donde siempre han estado», respondía yo. «¿Estás segura? Porque el mes pasado las encontré en la cocina». «Las dejé ahí momentáneamente mientras preparaba café, Marcela. No significa que esté perdiendo la cabeza». En otra ocasión, fue Carlos quien expresó su preocupación. «Elena, noté que tienes varias suscripciones que podrías estar pagando sin usar. ¿Por qué no me dejas revisar tus estados de cuenta? Podría ahorrarte bastante dinero». «Gracias, Carlos, pero llevo administrando mi dinero desde antes que nacieras. Las suscripciones que tengo son las que quiero tener». Sus rostros siempre mostraban esa mezcla de condescendencia y frustración, como si yo fuera una niña testaruda que no entiende lo que es mejor para ella. La situación empeoró cuando, hace 6 meses, me caí en el jardín mientras podaba las rosas. Un tropiezo sin consecuencias que Marcela convirtió en una crisis. «Es exactamente de lo que hablamos, mamá. No puedes seguir viviendo sola. ¿Qué hubiera pasado si te rompes la cadera? ¿O si te golpeas la cabeza? Podrías haber estado ahí horas antes de que alguien te encontrara». «Pero no pasó nada de eso, Marcela. Fue un simple tropiezo». «Esta vez. ¿Y la próxima?» «Tienes 67 años, mamá. Tienes que ser realista. Realista. Como si mi realidad debiera limitarse a mi partida de nacimiento y no a mi vitalidad, mi lucidez o mis deseos». Un claxon me devolvió al presente. El auto de Marcela se estacionaba frente a la casa. Bajó con su habitual paso decidido, vestida con un elegante traje sastre que contrastaba con mi sencilla falda y blusa de viaje. A veces me preguntaba cómo esta mujer impecable y calculadora había salido de mí, una profesora de literatura
que prefería los libros a las planillas de cálculo. «Mamá, perdona por esto», dijo al llegar besándome superficialmente en la mejilla. «Realmente pensábamos avisarte, pero con todo lo que ha pasado, ¿has estado esperando mucho tiempo? Lo suficiente para preguntarme qué es todo lo que ha pasado, que justifica cambiar las cerraduras de mi casa sin consultarme». Marcela suspiró, sacando un juego de llaves de su bolso. «No empieces, por favor. Ha sido una semana difícil y solo intentamos protegerte. Entremos y te explicaré todo con calma». La nueva llave abrió la puerta sin dificultad. Entramos a mi casa y de inmediato noté pequeños cambios. Algunos muebles reubicados, cuadros cambiados de lugar, mi colección de porcelana reorganizada. Marcela había estado mejorando mi espacio sin mi consentimiento otra vez. «¿Quieres un té? Debes estar cansada», ofreció, dirigiéndose a la cocina como si fuera la anfitriona y no la invitada. «Lo que quiero son explicaciones, Marcela, y no solo sobre las cerraduras». Ella dejó su bolso sobre la mesa del comedor y se sentó, indicándome que hiciera lo mismo. Su expresión había cambiado a lo que yo llamaba su cara de reunión importante, seria, determinada, ligeramente condescendiente. «Mamá, Carlos y yo hemos estado hablando mucho sobre tu situación. Con papá ya no está y tú viviendo sola en esta casa tan grande. Nos preocupamos. Y no somos los únicos. El doctor Méndez también cree que deberías considerar otras opciones». «¿El doctor Méndez? ¿Desde cuándo hablas con mi médico?» «Desde que notamos ciertas inconsistencias en tu comportamiento, pequeños olvidos, decisiones cuestionables, esa caída». «Decisiones cuestionables, ¿como cuáles?». Marcela sacó una carpeta de su bolso. La abrió revelando lo que parecían extractos bancarios. Como transferir dinero a cuentas desconocidas o hacer donaciones excesivas a organizaciones benéficas. O ese viaje repentino a ver a la tía Silvia sin avisar con tiempo. Sentí que me hervía la sangre. Había accedido a mis cuentas sin mi permiso. Primero, esas transferencias fueron para pagar un curso de pintura que quise tomar. Segundo, las donaciones son mi manera de honrar la memoria de tu padre, quien siempre fue generoso. Y tercero, no necesito pedir permiso para visitar a mi hermana. «No es cuestión de pedir permiso, mamá. Es cuestión de responsabilidad. Carlos y yo creemos que es momento de tomar medidas más concretas». En ese momento, escuché la puerta abrirse nuevamente. Carlos entró, seguido por Lucía, mi nieta de 16 años. Mientras Carlos venía con la misma actitud empresarial de siempre, Lucía parecía incómoda, evitando mi mirada. «Abuela», dijo al fin, acercándose para abrazarme. «Te extrañé». Le devolví el abrazo, sintiendo en ella una sinceridad que sus padres habían perdido hacía tiempo. «Yo también te extrañé, mi niña. ¿Cómo va la escuela?». Antes de que pudiera responder, Carlos interrumpió. «Elena, qué bueno verte. Llegaste antes de lo previsto». «Es mi casa, Carlos. Llego cuando quiero». Marcela lanzó una mirada de advertencia a su esposo y luego continuó con lo que evidentemente era un discurso preparado. «Mamá, lo del cambio de cerraduras es solo temporal, hasta que resolvamos la situación. Te hemos traído una llave nueva, por supuesto, pero creemos que es momento de que consideremos opciones más adecuadas para esta etapa de tu vida». Carlos sacó de su maletín varios folletos brillantes y los extendió sobre la mesa. «Hemos visitado estos 3 lugares, Elena. Son excepcionales. Jardines del Atardecer tiene incluso un taller literario, considerando tu pasión por los libros. Miré los folletos sin tocarlos. Residencias para adultos mayores, todas con nombres poéticos que intentaban disfrazar lo que realmente eran. Lugares para apartar a los ancianos del camino. Muy considerados, dije con ironía. Pero como ya he dicho en múltiples ocasiones, no tengo intención de mudarme. El problema, mamá,
intervino Marcela. Es que no estamos seguros de que estés en condiciones de tomar esa decisión. Disculpa. Hemos hablado con un especialista. El doctor Méndez nos refirió a un geriatra que se especializa en evaluaciones de competencia mental. ¿Competencia mental? La indignación me dejó casi sin palabras. ¿Estás cuestionando mi capacidad mental? No lo llamaría cuestionar. Intervino Carlos con su tono conciliador de vendedor. Es más bien una evaluación preventiva. Muchas personas de tu edad comienzan a experimentar cierto deterioro cognitivo sin darse cuenta. Miré a Lucía, que parecía querer desaparecer en el sofá. La pobrecita, atrapada en medio de esta situación vergonzosa. Lucía, cariño, ¿podrías traerme un vaso de agua, por favor? Le pedí, queriendo darle una excusa para salir de la habitación. Cuando Lucía se fue a la cocina, enfrenté a mi hija y a mi yerno. ¿Tienen idea de lo insultante que es esto? He dedicado mi vida a la educación. Tengo 2 maestrías y un doctorado. Eduqué a cientos de estudiantes y crié a una hija que creía había aprendido a respetar a sus mayores. Esto no es falta de respeto, mamá, insistió Marcela. Es preocupación legítima, y no solo por tu bienestar, sino también por tu patrimonio. ¿Mi patrimonio? Carlos intervino sacando ahora documentos más formales. Elena, esta casa está en una zona que se ha revalorizado enormemente. Mantenerla es costoso y, francamente, un desperdicio para una persona sola. Hemos hecho algunos cálculos y si la vendieras ahora, podrías vivir cómodamente en una de estas residencias y aún dejar un buen legado para Lucía. Así que ahí estaba. No era preocupación por mi bienestar, sino por el valor de mi casa. Una propiedad que Antonio y yo compramos con el esfuerzo de años, pagando hipoteca con nuestros modestos salarios de profesores, ahorrando para renovarla poco a poco, cuidándola como parte de nuestra familia. Lucía regresó con mi agua y algo más. Un pequeño folleto que había dejado caer accidentalmente. Lo recogí antes que ella pudiera alcanzarlo. Era un catálogo de una empresa de remodelación de interiores. Al abrirlo, vi anotaciones y círculos alrededor de ciertos muebles y diseños. En una esquina, con la letra inconfundible de Marcela, para el estudio de Carlos en la casa, postventa. Ya estaban planeando qué hacer con mi casa, donde aún vivía. Gracias por el agua, cariño, le dije a Lucía, guardando discretamente el folleto en mi bolsillo. Marcela retomó la conversación, ahora sacando lo que parecía un contrato. Mamá, hemos preparado algunos documentos que creemos son necesarios en este momento. Un poder notarial que nos permitiría ayudarte con las decisiones financieras y médicas, y una autorización preliminar para evaluar ofertas por la casa. ¿Ya tienen ofertas?, pregunté, manteniendo mi voz tan calmada como pude. Carlos tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. No oficialmente, pero he mencionado la posibilidad a algunos contactos en el mercado inmobiliario. Hay mucho interés, dada la ubicación. Tomé los documentos y los miré superficialmente. Luego los dejé sobre la mesa. Entiendo su preocupación, dije, sorprendiéndolos con mi tono conciliador. Y aprecio que quieran lo mejor para mí, pero estos son documentos importantes que no puedo firmar sin leerlos detenidamente. Por supuesto, mamá, dijo Marcela, claramente aliviada por mi aparente cooperación. Tómate tu tiempo, pero no demasiado, ¿sí? El mercado inmobiliario fluctúa y la oferta actual es excepcionalmente buena. ¿Cuánto tiempo sugieren? El fin de semana sería ideal, respondió Carlos. Podríamos finalizar todo el lunes, incluida la evaluación con el especialista. Muy bien, respondí recogiendo los documentos. Los revisaré este fin de semana. Ahora, si no les importa, el viaje ha sido agotador y me gustaría descansar. Marcela pareció dudar, pero Carlos asintió, satisfecho con mi aparente sumisión.
Por supuesto, Elena. Descansa. Vendremos el lunes para finalizar todo. Se despidieron, llevándose a Lucía, quien me dio un último abrazo susurrando: Te quiero, abuela. Perdón por todo esto. Cuando finalmente estuve sola, me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Antonio solía leer el periódico los domingos. Las lágrimas que había contenido finalmente fluyeron, no de tristeza, sino de indignación y, extrañamente, de alivio. Tomé mi teléfono y marqué un número que había memorizado semanas atrás. Roberto, soy Elena. Tenía razón. Ya hicieron su movimiento. Cambiaron las cerraduras mientras estaba fuera. La voz tranquila y profesional de Roberto, mi abogado y amigo de décadas, me reconfortó. ¿Te presentaron los documentos? Sí, tal como predijiste. Poder notarial y autorización de venta. ¿Y qué les dijiste? Que lo revisaría este fin de semana. Vienen el lunes para finalizar todo. Roberto soltó una risa breve. Perfecto. Entonces todo está listo según lo planeado. ¿Estás segura de querer seguir adelante? Miré alrededor de mi casa, la casa que construimos con tanto amor, la casa que mi propia hija quería arrebatarme por codicia disfrazada de preocupación. Completamente segura. Es hora de que aprendan que subestimar a una mujer mayor puede ser el error más costoso de sus vidas. Colgué el teléfono y me quedé contemplando los documentos que Marcela y Carlos querían que firmara. Lo que mi hija no sabía es que esta casa dejó de ser mi única opción hace mucho tiempo. Decidí recuperar mi dignidad, aunque eso signifique perder algo más valioso. El fin de semana transcurrió con una calma aparente. Me dediqué a ordenar mi casa, a regar mis plantas y a comportarme como si realmente estuviera considerando la propuesta de Marcela y Carlos. Incluso, cuando mi hija pasó casualmente el sábado para ver cómo iba con los documentos, mantuve una actitud pensativa y cooperativa. Estoy leyéndolos con atención, hija. Son decisiones importantes. Me alegra que lo estés tomando así, mamá, respondió Marcela, visiblemente complacida con mi docilidad. Verás que es lo mejor para todos. Ese mismo sábado, Marcela insistió en llevarme a visitar Jardines del Atardecer, la residencia que tanto habían promocionado. Era un lugar lujoso, sin duda. Amplios jardines bien cuidados, personal atento, instalaciones modernas. Pero también era un lugar donde los ancianos parecían piezas de mobiliario caro, distribuidos estratégicamente para dar una imagen de vida activa y feliz. ¿Ves, mamá? Tendrías tu propio apartamento, actividades diarias, atención médica a las 24 horas, incluso hay un club de lectura. Es muy bonito, comenté, observando a una mujer mayor que miraba por la ventana con ojos vacíos mientras un enfermero le arreglaba la manta sobre las piernas. Durante todo el recorrido, noté cómo Marcela hablaba de mí en tercera persona con el personal. Mi madre fue profesora. A ella le encanta la literatura clásica. Tiene algunos problemas de memoria, nada grave aún. Me presentaba como un caso, no como una persona. Al regresar a casa, Marcela quiso quedarse para ayudarme a empacar algunas cosas. La dejé revisar mis armarios mientras yo observaba cada uno de sus movimientos, notando cómo sus ojos evaluaban cada objeto de valor, calculando mentalmente cuánto podrían obtener por él. Cuando finalmente se fue, exhausta pero satisfecha con mi aparente sumisión, me permití respirar con alivio. Tomé mi teléfono y envié un mensaje a Roberto. Fase 1 completada. Procederemos según lo planeado. El domingo por la mañana, recibí la visita sorpresa de mi nieta Lucía. Vino sola, algo inusual, dado el control que Marcela ejercía sobre ella. Abuela, aproveché que mamá y papá fueron a jugar golf para venir a verte, me dijo mientras entraba, mirando nerviosamente por encima de su hombro como si temiera ser descubierta. ¿Ocurre algo, cariño? Te noto preocupada. Lucía se sentó junto a mí en el sofá, jugando nerviosamente con el borde de su chaqueta.
Es que no me gusta lo que están haciendo mamá y papá. No es justo. ¿A qué te refieres exactamente? A todo esto de querer sacarte de tu casa, de hablar de ti como si no pudieras cuidarte sola. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los escuché hablar anoche. Papá ya tiene compradores interesados en la casa. Hablan de remodelarla completamente, de tirar paredes y convertir tu biblioteca en un espacio de entretenimiento. Sentí una punzada de dolor. La biblioteca había sido el corazón de nuestro hogar. Antonio y yo habíamos pasado incontables horas allí, leyendo, corrigiendo trabajos, discutiendo ideas. ¿Sabes qué más, abuela? Papá dijo que tu colección de libros podría venderse por lotes a algún anticuario, como si no significaran nada. Y eso no es todo, continuó Lucía, ahora llorando abiertamente. Escuché a mamá hablar por teléfono con un médico. Algo sobre una evaluación de capacidad mental, como si estuvieras loca o algo así. Es horrible. La abracé fuertemente, sintiendo su cuerpo temblar con sollozos. Tranquila, mi niña, no te preocupes por mí. Pero abuela, ¿qué vas a hacer? No pueden obligarte a irte, ¿verdad? Separé un poco nuestro abrazo para mirarla a los ojos. Lucía tenía los mismos ojos marrones de Antonio, sinceros y profundos. En ese momento decidí que merecía saber algo de la verdad. Lucía, escúchame bien. Tu abuela no es tan indefensa como tus padres creen. He vivido lo suficiente para aprender una o dos cosas sobre cómo manejar situaciones difíciles. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que confíes en mí. El lunes, cuando tus padres vengan con sus documentos y sus planes, habrá algunas sorpresas. Después de que Lucía se marchara, me dirigí a mi estudio. Abrí un cajón oculto en mi escritorio y saqué una carpeta gruesa que revelaba meses de trabajo meticuloso. Copias de estados de cuenta bancarios, títulos de propiedad, certificados médicos recientes y correspondencia con Roberto. Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando noté que mi correspondencia bancaria llegaba abierta o, en algunos casos, no llegaba en absoluto. Al principio pensé que era un error del servicio postal, pero luego confirmé mis sospechas al ver a Marcela guardando un sobre del banco en su bolso durante una de sus visitas sorpresa. Ese mismo día llamé a Roberto, abogado de confianza y amigo de toda la vida. Su consejo fue claro: documentar todo y prepararse para lo peor. Siguiendo su consejo, cambié mis datos bancarios y redirigí toda mi correspondencia importante a un apartado postal que solo Roberto y yo conocíamos. Me sometí voluntariamente a evaluaciones médicas exhaustivas con especialistas independientes, quienes certificaron mi perfecta salud mental y mi plena capacidad para tomar decisiones. También comencé a documentar meticulosamente cada conversación con Marcela y Carlos, cada comentario condescendiente, cada intrusión no autorizada en mis asuntos personales. Pero el paso más importante, el que me dio verdadera libertad, fue la compra secreta de un pequeño apartamento cerca de la casa de mi hermana Silvia. Utilizando parte de mis ahorros y con la ayuda de Roberto para que la transacción no apareciera en registros que Marcela pudiera rastrear, me aseguré un lugar donde podría vivir tranquila, lejos de la codicia disfrazada de preocupación. El lunes llegó con una claridad luminosa que parecía un buen augurio. Me vestí con especial cuidado. Un traje sastre azul marino que Antonio siempre había admirado, el collar de perlas que me regaló en nuestro 30º aniversario y un maquillaje discreto pero cuidadoso. A las 10 en punto sonó el timbre. Marcela y Carlos entraron como conquistadores a territorio recién adquirido. Les seguía un hombre de mediana edad, con un maletín que supuse sería el notario, y para mi sorpresa, también venía Lucía, que me lanzó una mirada de complicidad. Carlos colocó su maletín sobre la mesa y extrajo los documentos que ya me habían presentado: el poder notarial y la autorización de venta.
Los deslizó hacia mí junto con una pluma elegante. Todo está como lo discutimos, Elena. El poder notarial es amplio pero necesario dadas las circunstancias, y la autorización de venta nos permitirá proceder con la transacción de la casa mientras tú te adaptas a tu nuevo hogar. Observé los documentos sin tocarlos todavía. ¿Y la evaluación médica que mencionaron? ¿No era requisito previo a la firma? Pensamos que sería menos estresante para ti hacer todo en un solo día, explicó Marcela. El doctor Valenzuela vendrá después del almuerzo para la evaluación. Es un trámite, realmente. Miré el reloj, las 10:15. Roberto llegaría en cualquier momento. Tienen razón, procedamos. La expresión de alivio en los rostros de Marcela y Carlos fue casi cómica. Tomé la pluma que me ofrecían y me incliné sobre los documentos. En ese preciso momento sonó el timbre. ¿Esperas a alguien, mamá?, preguntó Marcela, visiblemente contrariada por la interrupción. De hecho, sí. Me levanté tranquilamente. Debe ser Roberto. Lo invité a acompañarnos esta mañana. ¿Roberto, tu abogado? La voz de Carlos denotaba alarma. No mencionaste que vendría un abogado. ¿No? Qué descuidada de mi parte. Debo estar sufriendo ese deterioro cognitivo del que tanto hablan. Roberto estaba allí, puntual como siempre, con su propio maletín y una sonrisa tranquilizadora. Cuando regresamos a la sala, la tensión era palpable. Marcela se había puesto de pie, su rostro una máscara de irritación apenas contenida. Mamá, esto no era lo acordado. Estamos aquí para un asunto familiar, no necesitamos abogados. Al contrario, Marcela. Cuando se trata de transferir propiedades y poderes legales, creo que un abogado es precisamente lo que necesito. Roberto se presentó formalmente y pidió revisar los documentos. Los examinó rápidamente y luego abrió su propio maletín. Interesante. Un poder notarial muy amplio y una autorización de venta sin condiciones específicas. Miró a Marcela y Carlos. ¿Puedo preguntar cuál es la urgencia para transferir la propiedad de manera tan inmediata? No hay ninguna urgencia, respondió Carlos. Simplemente estamos planificando para el futuro de Elena. Entiendo. Roberto sonrió cortésmente mientras extraía una carpeta de su maletín. En ese caso, quizás les interese revisar estos documentos antes de proceder. ¿Qué es esto?, preguntó Marcela, su voz tensa. Primero, comenzó Roberto, tenemos aquí una evaluación geriátrica completa realizada por el doctor Ramírez, que certifica la plena capacidad mental y física de Elena. Fue realizada hace 3 semanas y, como pueden ver, no hay ningún indicio de deterioro cognitivo. Segundo, una declaración jurada del cerrajero que cambió las cerraduras de esta casa, confirmando que lo hizo bajo instrucciones de ustedes, sin el conocimiento o consentimiento de la propietaria legal. Y tercero, copias de correspondencia bancaria que fue interceptada y abierta sin autorización, lo cual, debo señalar, constituye un delito federal. El silencio que siguió fue absoluto. Marcela miraba los documentos con incredulidad, mientras Carlos parecía calcular mentalmente sus opciones legales. Pero lo más importante, añadió Roberto sacando un último documento, es esta escritura de fideicomiso, firmada y notarizada hace un mes, mediante la cual Elena transfiere la propiedad de esta casa a un fideicomiso educativo a beneficio de Lucía Martínez Sánchez, con ciertas condiciones específicas. ¿Qué? La voz de Marcela era apenas audible. ¿Un fideicomiso? ¿Cuándo hiciste esto, mamá? Hace aproximadamente un mes, durante mi visita a Silvia. Roberto y yo trabajamos en los detalles durante semanas antes. El fideicomiso está estructurado para que los fondos solo puedan utilizarse para la educación universitaria y posgrado de Lucía. Lucía me miraba con los ojos muy abiertos, entre sorprendida y conmovida. ¿Me dejaste la casa a mí? ¿Para mi educación? Así es, cariño.
Tu abuelo y yo siempre creímos que la educación es el legado más valioso que podemos dejar. La casa se venderá cuando cumplas 18 años y los fondos se invertirán para tu formación académica. Carlos intentó intervenir. Elena, esto es completamente innecesario. Marcela y yo podemos perfectamente encargarnos de la educación de Lucía, como lo hicieron con la herencia que Antonio dejó específicamente para la educación de Lucía y que ustedes utilizaron para comprar su casa de verano en la playa. Pregunté con fingida inocencia. La expresión de Carlos se congeló. Marcela dio un paso adelante, furiosa. ¿Cómo te atreves? Papá dejó ese dinero a nuestra discreción. No, Marcela. Tu padre dejó instrucciones específicas que decidiste ignorar. Pero no estoy aquí para juzgar decisiones pasadas, sino para asegurar el futuro de mi nieta. Roberto continuó explicando los detalles del fideicomiso, cómo funcionaría, y las protecciones legales que había incorporado. También mencionó que yo había comprado un pequeño apartamento cerca de mi hermana Silvia, donde planeaba mudarme por decisión propia. ¿Te vas a mudar?, preguntó Lucía con evidente tristeza. Sí, cariño. Esta casa guarda demasiados recuerdos, algunos maravillosos y otros más complicados. Creo que es tiempo de comenzar un nuevo capítulo. Marcela y Carlos permanecían en silencio, procesando la magnitud de lo ocurrido. Sus planes cuidadosamente elaborados se habían desmoronado en cuestión de minutos. Elena, no sé qué decir. Nunca fue nuestra intención, comenzó Carlos. Ahórrate las explicaciones, le interrumpí con firmeza pero sin hostilidad. No busco disculpas ni justificaciones. Lo único que quiero es claridad y respeto. A partir de ahora, cualquier asunto relacionado con mis finanzas o mi salud será discutido abierta y honestamente, con mi plena participación. Marcela, que había permanecido inusualmente silenciosa, finalmente habló, su voz quebrada. Mamá, ¿realmente crees que queríamos hacerte daño? Somos tu familia. La miré a los ojos, esos ojos que una vez fueron inocentes y confiados, ahora velados por años de ambición y materialismo. Sí, Marcela, son mi familia. Por eso esperaba más de ustedes. Por eso me dolió tanto descubrir sus intenciones. Pero esto no es sobre venganza o resentimiento. Es sobre establecer límites claros y recuperar mi dignidad. Me acerqué a ella y, para su sorpresa, tomé sus manos entre las mías. Sigues siendo mi hija y siempre te amaré. Pero el amor no significa permitir que me traten como a una niña incompetente o como un obstáculo en su camino. El verdadero amor incluye respeto, honestidad y reconocimiento de la autonomía del otro. Los ojos de Marcela se llenaron de lágrimas, y por un momento vi un destello de la niña que alguna vez fue. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Lo sé. Y espero que algún día realmente entiendas por qué fue necesario todo esto. Cuando todos se marcharon, solo Lucía se quedó atrás, pidiéndole a sus padres unos minutos a solas conmigo. Nos sentamos en el porche, el mismo donde días atrás me había encontrado incapaz de entrar a mi propia casa. Abuela, eso fue increíble. Nunca pensé que... Se detuvo buscando las palabras adecuadas. ¿Que tu abuela podría ser tan astuta? Completé con una sonrisa. Algo así. Sonrió también, pero luego su expresión se tornó seria. ¿De verdad te vas a mudar? Sí, cariño. Creo que es lo mejor para todos. Un nuevo comienzo. Te voy a extrañar mucho. Y yo a ti. Pero no es como si me fuera al otro lado del mundo. Puedes visitarme siempre que quieras. Mi apartamento tiene una habitación adicional especialmente para ti. Lucía apoyó su cabeza en mi hombro, como solía hacer cuando era pequeña. ¿Sabes qué es lo más triste, abuela? Que mamá y papá realmente pensaban que hacían lo correcto. En su mente, torcida y todo, creían que te estaban protegiendo. Tienes razón, cariño.
Y esa quizás es la lección más importante de todo esto. Las peores acciones a veces se cometen con las mejores intenciones. Por eso es tan importante cuestionar no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos y, sobre todo, cómo lo hacemos. Cuando Lucía finalmente se marchó, me quedé sola en el porche, contemplando el atardecer. Sentía una mezcla extraña de emociones. Tristeza por el quiebre en la relación con mi hija, alivio por haber recuperado el control de mi vida, esperanza por el futuro que había asegurado para mi nieta. Entré a la casa y recorrí cada habitación, despidiéndome silenciosamente de cada rincón donde Antonio y yo habíamos construido nuestra vida. No era un adiós de derrota, sino de evolución. Llegué finalmente a nuestro dormitorio y abrí el joyero donde guardaba mis tesoros más preciados. Entre ellos, encontré la pequeña nota que Antonio me había escrito en nuestro último aniversario juntos. Elena, mi amor, después de 40 años juntos, sigo descubriendo nuevas razones para admirarte cada día. Tu fortaleza silenciosa, tu dignidad ante la adversidad, tu capacidad para reinventarte sin perder tu esencia. Eres mi inspiración constante. Te amo, Antonio. Doblé cuidadosamente la nota y la guardé en mi bolsillo. Mañana comenzaría a empacar. Mañana iniciaría los preparativos para mi mudanza. Mañana sería el primer día de mi nueva vida. Pero esta noche, en esta casa llena de recuerdos, me permitiría celebrar una pequeña victoria, la de una mujer mayor que, subestimada y menospreciada, había demostrado que la edad no disminuye la dignidad, la inteligencia o la capacidad de decidir sobre la propia vida. Y mientras me preparaba para dormir, pensé en lo irónico que resultaba todo. Marcela había cambiado las cerraduras de mi casa para controlarme, sin saber que, al hacerlo, había liberado algo dentro de mí que llevaba demasiado tiempo contenido, la determinación de una mujer que se negaba a ser invisible, a ser silenciada, a ser descartada. Decidí, como tantas otras mujeres de mi edad lo hacen silenciosamente cada día, que la última etapa de mi vida sería vivida en mis propios términos, con la sabiduría de mis años como brújula y la dignidad como única negociación no transferible. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima historia.